ver es cómo el derecho en determinadas situaciones se puede convertir en un instrumento que facilite o bien que obstaculice lo que son los procesos de adaptación y reconstrucción de la identidad cultural de los migrantes. Entonces, a mí me parece un tema muy interesante y para desarrollarlo tomo tres elementos que considero que están íntimamente relacionados. Por una parte, la cuestión migratoria. En segundo lugar, la identidad cultural. Y tercero, el derecho. Entonces, a mí me parece que con base en esos tres elementos puedo desarrollar la ponencia y de hecho así lo hice por escrito. Bueno, yo creo que las causas de la migración se refirió el representante de la ACNUR, que pueden ser variadas, que pueden ir desde la violencia doméstica generada al interior del país por pandillas, crimen organizado, etcétera, etcétera, o pueden ser cuestiones externas que vengan de guerras, invasiones, como está sucediendo actualmente con la cuestión de Ucrania, o puede incluso deberse a desastres naturales. Son muy variadas las razones por las que puede haber migración. Lo cierto es que las personas que toman esa decisión y que ahí empezaría un proceso, desde el proceso de toma de decisión, que es ya un reto en sí, van a enfrentar en todo ese trayecto del tránsito, la llegada al país de acogida, los problemas de integración, van a afrontar toda una serie de procesos que tendrían que ver con pues, la adaptación, la reconstrucción de la identidad cultural. Pero no únicamente eso, sino que van a enfrentar también problemas relacionados con violaciones a derechos humanos, con el derecho a la nacionalidad, con el derecho a la identidad cultural, con el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, entre otros. Entonces, por eso es que lo planteo de esa manera. Veo el problema de la migración, de esa identidad que va a enfrentar todos esos procesos y del derecho que en última instancia va a facilitar o los va a obstruir. Entonces, en la ponencia trato cada uno de ellos por separado, primero como un marco teórico de la migración como circulación de personas, pero no únicamente, vamos a decir, la persona en lo individual, sino que arrastra detrás de todo una serie de costumbres, una lengua, una religión, etcétera, etcétera. Pero también veo la cuestión de la identidad cultural y lo veo como un derecho que cuyo contenido se trata de la conservación de su propia cultura, de su patrimonio cultural, etcétera, etcétera, y que tendría por finalidad, en última instancia, ser reconocidos como alguien diferente en esa comunidad, con el derecho a conservar su cultura, repito, su patrimonio cultural, sus conocimientos, sus costumbres, su religión, etcétera, etcétera. Y cuando trato el tercer elemento, que es el relacionado con el derecho, es cuando me enfoco a estudiar el caso concreto, que tendría que ver mucho con lo que mencionó el ministro en retiro, José Ramón Cosío, con el problema del principio de la universalidad, que en realidad el tratamiento de los derechos humanos dentro de los estados nacionales hay ciertas normas concretas y restricciones. Entonces, pues en estos 10 minutos, 9 minutos que restarían, trataría de plantear cuál es el caso que abordo, que le he dado seguimiento precisamente, como mencionó la doctora Alejandra, desde que hice la especialidad en Flaxo sobre derechos humanos, presenté un proyecto de intervención y de ahí a la fecha le he dado seguimiento al problema, primero a la cuestión histórica de la relación que se da entre República Dominicana y Haití, a la cuestión social, a la cuestión migratoria y a la cuestión jurídica. En este aspecto y en esta mesa me referiré específicamente a la cuestión jurídica. Resulta que ahí se da un problema que para mí constituye realmente una tragedia humanitaria. Y trato un caso en particular. A mí me gusta en mis trabajos tratar casos particulares y darles un tratamiento desde el punto de vista jurídico. El caso particular se trata de una niñita, Juliana Dequis, que el 1 de abril de 1984 nace, pero la cuestión es que nace en República Dominicana y es hija de migrantes cuya nacionalidad es haitiana y
pero se encuentran ellos en una situación migratoria irregular. La registran a la niña y cuando ella va a solicitar, ya con cierta edad, va a solicitar su cédula de identidad personal, se presenta con el problema de que la Junta Electoral considera que hay una situación irregular cuando fue registrada ante la Junta, perdón, ante la oficialidad del Estado Civil. ¿Cuál era la situación irregular? Bueno, hay una ley la ley 659 de 1944, la que establecía de que en las actas del Estado Civil se debe establecer el número de identidad personal de los declarantes, de los testigos y obviamente también del padre y de la madre. Pero resulta que como son migrantes haitianos, que en principio tuvieron un estatus de trabajadores temporeros en la República Dominicana, resulta que no tienen cédula de identificación personal. Entonces, cuando la niña va a registrarse, perdón, cuando va a pedir su cédula de identidad personal, lo que va a pasar es que por una resolución que es de 12 de 2007, si mal no recuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar de que suspenden provisionalmente el acta de nacimiento por irregularidades e incluso consideran que es susceptible de anulación. Entonces, se presenta con el problema que, pues realmente, repito, para mí es una tragedia porque no va a tener su acta de nacimiento, por lo tanto no va a tener la posibilidad de adquirir su cédula de identidad personal y por lo tanto va a tener problemas desde la nacionalidad, ya no digamos otros derechos, discriminación, etcétera, etcétera. Entonces pudiera pensar uno, bueno, si es hija de padres haitianos, de acuerdo a la Constitución de 1987, perdón, 83 de Haití, de acuerdo al artículo 11, pudiera pensar uno que por el criterio del jus sanguinis pudiera tener la nacionalidad haitiana. Sin embargo, repito, le he dado un seguimiento y en el año de 1984 salió un decreto sobre la nacionalidad haitiana. Y el problema de ese decreto es que mencionaba que se podía perder la nacionalidad por una elección aparente de otra nacionalidad o el disfrute activo de otra nacionalidad. Y en 1987 la Constitución haitiana, pues tantito más vino a agravar la situación porque prohibió la doble nacionalidad. Prohibió la doble nacionalidad y además estableció que también se podía perder la nacionalidad a que hayan renunciado a la nacionalidad haitiana. Entonces, se encuentra en una situación de lo que se conoce técnicamente como apatridia, es apátrida, puesto que no es reconocida la nacionalidad de República Dominicana, a pesar de que nació en República Dominicana, ni tampoco es reconocida la nacionalidad haitiana por las disposiciones que acabo de mencionar. Entonces se encuentra en esa situación y obviamente que promueven, apoyados por grupos no gubernamentales de aquí, promueven ciertos recursos. Su conocimiento llega a la Corte Suprema en primer lugar, pero en 2005 hace una interpretación que va en contra de los intereses de esta niña y de los haitianos. Interponen lo que le llamaríamos aquí en México y también se llama así el recurso de revisión y llega finalmente al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional emite una sentencia que la 168-2013 que va en contra de los intereses de la niña y tiene efectos intercomunia y además efecto retroactivo, con lo cual se agrava la situación porque miles de personas haitianas quedan en una situación de apatridia y como apátridas. Entonces, lo que hago yo en la ponencia es analizar jurídicamente los términos de esa sentencia que pues básicamente se basa en la facultad que ha tenido tradicionalmente los estados de fijar, tradicionalmente y jurídicamente, la facultad de fijar los requisitos para que se obtenga la nacionalidad de un estado. Y además en lo que se le llama técnicamente, en lo de la discrecionalidad que tiene el estado para, o sea, el margen de apreciación
que tiene el Estado precisamente para otorgar la nacionalidad o no a ciertas personas. Entonces, yo lo que hago en la ponencia es analizar, porque ya faltan 2 o 3 minutos y únicamente lo enunciaré. Lo que hago es analizar las convenciones sobre el Estatuto de Refugiados, que ya la mencionaron con antelación, y la convención para reducir los casos de apatridia, en lo que el criterio imperante es el jus soli, o sea, de que si una persona nace en el territorio de X estado, pues esta está obligada a otorgar la nacionalidad. Y también analizo la opinión consultiva, bueno, varias, pero entre otras la 04, diagonal 84, en la que se establece que ese margen de apreciación nacional, que no es otra cosa más que la deferencia que se hace a los estados nacionales cuando, en caso de duda, por ejemplo, de algún asunto, pues sí, que ese margen de apreciación nacional finalmente tiene limitaciones ante el derecho internacional y en concreto el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, va a fijar los requisitos de la nacionalidad de un Estado. Correcto, eso se reconoce. Sí, pero no por ello lo autoriza a la arbitrariedad y a la violación de derechos humanos. Entonces, va a tener limitaciones en el derecho internacional de los derechos humanos. Y analizo casos de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso de Jan Ivo Zico contra República Dominicana, entre otros. Entonces, si nos vamos al problema de la identidad cultural, pues aquí van a surgir una serie de preguntas. ¿Cómo están formando reconstruyendo esa identidad las personas que ya nacen de hijos de personas de una nacionalidad, pero que ya ellos nacen en otro estado? ¿Cómo es que reconstruyen esa nacionalidad? Si tienen como referentes colectivos, si para formarla tienen referentes colectivos, pues esos referentes colectivos aquí van a ser completamente de discriminación, de violación al principio de igualdad y violación a la prohibición de discriminación. Entonces, en estos 15 minutos he tratado de enunciar la relación entre estos 3 factores: migración, identidad cultural y derecho, en un problema concreto que se presenta y que le he estado seguimiento desde el siglo pasado, desde los años 80 hasta la actualidad. Y lo que me llamó la atención como ex magistrado o como magistrado en retiro y como constitucionalista es que una sentencia del Tribunal Constitucional haitiano, perdón, de República Dominicana, en lugar de favorecer los intereses y proteger los derechos de las personas, pues viene a abonar para que miles de personas queden en un estado de apatridia, tengan violaciones a sus derechos a la nacionalidad y que sea indiscutiblemente discriminatorio. Muchas gracias y ya abro oportunidad de que lean mi trabajo y yo leer el de ustedes. Y agradezco nuevamente a la Universidad Veracruzana, al doctor Carlos Ruiz, a la compañera Alejandra Zúñiga por esta oportunidad de estar presente en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, definitivamente interesante. Vamos a continuar con las ponencias y recuerden que si queremos hacer alguna pregunta lo podemos hacer a través del chat, mencionando el ponente al cual va dirigido. Entonces, en esta mesa, como les decía yo, también nos acompaña la doctora Isela Rejón Jiménez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Carmen, maestra en Derecho Privado y doctora en Ciencias Jurídicas por la misma universidad. Ha participado en diversos cursos, talleres y diplomados, entre otros el Foro Virtual Internacional, la internacionalización en la educación superior en América Latina, en el taller Diseño de rúbricas de evaluación en Microsoft Teams, curso taller online Sensibilización a la responsabilidad social universitaria, y en el curso Derechos Humanos. Se ha hecho acreedor a diferentes reconocimientos como PRODEP 2020-2023, como integrante del cuerpo académico Proyecciones Jurídicas para la Consolidación del Derecho, así como candidata al ESNI 2022-2025. Respecto de su experiencia docente, tiene 19 años en la Universidad Autónoma del Carmen y 32 años de experiencia laboral en general. Ha participado en diferentes proyectos de investigación como el derecho a la educación en tiempos actuales, medios alternativos en solución de controversias en materia familiar en el 2019.
actualización y propuestas para la enseñanza del derecho bajo el enfoque en competencias y propuestas para mejorar el funcionamiento de la tutoría en la Universidad Autónoma del Carmen. Tiene diferentes artículos publicados como medios alternativos de solución de controversias, la mejor opción en materia de familia y nuevos desafíos para la tutoría basados en referentes internacionales, un breve estudio comparado. Doctora Isela, bienvenida. Es un placer escucharla. Adelante. Gracias, doctora Alejandra. Un gusto saludarle igualmente. Gracias a todos los coordinadores de este coloquio por darme la oportunidad. Comenzamos. Identidad cultural frente a la migración. La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Autor Julio Cortázar. En la migración, hombres, mujeres y niños cruzan nuestra frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica, buscando lo que ellos llaman el sueño americano, que en ocasiones se queda en el intento, ya que la mayoría tratan de cruzar como indocumentados. Los que logran llegar con mucho esfuerzo no encuentran trabajo en un corto plazo, y si lo hacen será con un mínimo de salario, lo que redunda en su perjuicio, ya que llegan con la idea de trabajar y recibir un buen pago. Bueno, este trabajo de investigación, pues lo enfocamos, como ya bien lo hemos dicho, en el derecho a no violar los derechos humanos, derecho a un trato igual, derecho a la no discriminación y, por supuesto, que la mayoría de nosotros sabemos que las personas que cruzan, ya sea como documentados o indocumentados, siempre lo hacen por tener una calidad de vida que no buscan aquí en nuestro querido México. En la identidad cultural, los migrantes conservan sus patrones de vida para no perderse por el hecho de cambiar el lugar de residencia a un país extranjero. Es importante resaltar que los migrantes mexicanos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos de Norteamérica lo hacen para obtener generalmente recursos económicos que redunden en el beneficio de sus familias y tiene como finalidad el obtener ese suficiente poder económico y que al mismo tiempo pueda preservar su identidad cultural como la mayoría de los mexicanos. Una de las causas en la migración es la situación económica, como ya dije, política, cultural y social, que incide en la salida de origen de los mexicanos. Esto significa que no existe una calidad de vida en sus lugares y decidieron buscar soluciones que saben solo encontrarán en el país vecino del norte. El problema de los migrantes mexicanos que cruzan hacia el vecino país es histórico, data de más de 100 años. Ha sido una constante, uno de los factores que más incide para salir de nuestro país es el económico, seguido del social. Es bien sabido que el país vecino del norte demanda mano de obra, sobre todo en el sector agrícola. Este fue uno de los principales motivos por lo que nuestra gente conocedora de agricultura cruza la frontera para conseguir trabajos en el país extranjero y así tener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familiares, que en la mayoría de los casos siempre se quedan aquí en México a esperar a sus compañeros de vida que salieron a buscar el sustento para la familia, ya que no lo encontraron aquí en México. Los mexicanos que emigran hacia el territorio de la Unión Americana han contribuido a hacer más visible su presencia en casi todo el territorio estadounidense. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAPO, en el 2012, en los estados de California y Texas se concentran la mayor cantidad de mexicanos, un 37% y un 22% respectivamente. Los flujos migratorios revelan una paulatina variación en el tiempo, de manera que en el 2012 los mexicanos figuraban entre los 5 grupos más numerosos de inmigrantes en 43 estados de la Unión Americana. También destacan los estados de Arizona, Nuevo México y Texas, donde la población mexicana representaba el 62, 59 y 57% del total de los inmigrantes. Igualmente se observó que quienes cruzan la frontera norte son adultos jóvenes. Para Ficha Temática, un periódico,
las personas migrantes y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Aunque hay elementos comunes, las características, necesidades y problemas de las personas que integran cada uno de esos grupos son distintos y suelen agravarse por alguna otra condición de vulnerabilidad, como es el género, la edad, la situación económica y en particular el estatus migratorio. El migrante mexicano trata de conservar su cultura, todo lo que desde su infancia asimiló en su querido México. Por otra parte, sabe que debe adaptarse a un nuevo estilo de vida, que aunque diferente a sus pautas, las va sobrellevando en forma paralela, sin mezclarlas, y en forma híbrida en muchas ocasiones. Por ello, para sobrevivir en un país totalmente distinto a las creencias y culturas del mexicano, era necesario que estuvieran dispuestos a conservar su identidad cultural, pero al mismo tiempo debían esforzarse para tratar de ajustar su nueva vida a las condiciones requeridas por cuestiones de trabajo, amén de que estaba obligado a sortear las formas de convivencia en sus vecindades anglosajonas. Aún así, pasados los años, el migrante se preocupó por sostener sus artes culinarias, como pueden ser el disfrutar de una tortilla, el pan y ni qué decir de la comida mexicana, como por ejemplo el mole, que ha sido aceptado fuertemente en sus hogares, ahora estadounidenses, ya que está guisado con chile o mientras que a los mexicanos les gusta y que como buenos mexicanos es normal, pero para los del vecino estado no está dentro de sus costumbres, así como otros productos. Aún así, también consumen la comida ligera de los americanos, como los hot dogs, por nombrar algunos. Ahora bien, en cuanto a la cultura del mexicano, ya en Estados Unidos podemos señalar que los mexicanos disfrutan de su identidad y cultura, sobre todo sus tradiciones que siguen conservando aun cuando se encuentren lejos de su tierra, ya que pueden tomar sus bebidas o comidas favoritas en un tazón de barro, sin importar si es acorde a lo que están degustando. Es solo el hecho de tener utensilios de barro lo hace sentirse como en su tierra. Es bien sabido que las personas que migran de México a Estados Unidos se van para mejorar sus condiciones de vida, pero sin olvidar sus raíces, como son la gastronomía, la religión, lo político, las fiestas tradicionales. Podemos señalar las del 15 de septiembre, el 1 y 2 de noviembre y también las del 20 de noviembre, por nombrar algunas. Dentro de la gastronomía mexicana podemos nombrar como platillos típicos el mole, la cochinita pibil, sin olvidar los nopales en diversas formas de preparación. En relación a la religión, el mexicano encuentra serenidad y bondad en la religión católica, por lo que acostumbra ir cada domingo a misa y en las épocas de Semana Santa, noviembre y diciembre, también lo hace. En relación a los personajes políticos de la revolución, nuestra gente es muy identificada con la figura del luchador de la tierra, el gran Emiliano Zapata, con su frase, tierra y libertad. Es uno de los personajes que los migrantes agricultores siempre tienen en alto grado de identidad mexicana. Al mismo tiempo, al celebrar alguna conmemoración o fiesta de cumpleaños, siempre presente el mariachi, que se identifica también en nuestras fiestas patrias o de la Revolución Mexicana, y que también se han llevado a los Estados Unidos de Norteamérica. Mas, sin embargo, a pesar de las nostalgias que experimentan, siempre los anima la calidad de vida que desean para sus seres queridos y para sí mismos, sin olvidar sus creencias, su cultura y su identidad. Tan es así que con la interacción que manejan con sus familias vía tecnología actual, hace que se sientan igual o más unidos que antes y que no se les olvide nunca su identidad, su cultura, su forma de ser, pues esta es reforzada por virtud de que al ser discriminado en el país vecino, esto hace que no entren a formar parte de las nuevas sociedades, por lo que voltean a ver a sus compatriotas para reforzar esos lazos de hermandad entre los mexicanos. Si bien es cierto que los migrantes abandonan sus lugares de origen aquí en México buscando un futuro para sus familiares y que en su lugar de origen no lo encuentran, los migrantes constantemente se encuentran luchando
entre la distancia con sus seres queridos y las desventajas que se crean en el lugar donde ahora se desenvuelven, generando dinero. La identidad y la cultura es algo que preservan, aunque estando en el país ajeno, sienten miedo, sufren afectaciones al modificar sus hábitos, costumbres, en sí, su identidad y cultura. Ya que al irse adaptando, lo hacen de manera escalonada, poco a poco, pues casi nunca se separan de su cultura para integrarse a otros grupos sociales, ya que tratan de conservar siempre su origen. Por otra parte, es necesario dejar sentado que México es un país mega diverso, con una cultura extensa, con unas de sus artesanías extraordinarias, que siempre están presentes en la mayoría de los países. Tenemos un patrimonio cultural que hoy no solo identifican los mexicanos, sino que cualquier ser humano mexicano que se encuentre fuera del país, ya sea solo por descanso, por unos días, por trabajo, por vacaciones, siempre añora sobre todo su comida, por mencionarles algo. Es así que de acuerdo a los artículos 1 y 4 constitucional, este trabajo se fundamenta, sobre todo por la discriminación que estamos abordándola un poquito, y el trato de que no se les viole sus derechos humanos, que sabemos que esto frecuentemente sucede cuando ellos pues cruzan como indocumentados, porque dentro del trabajo tenemos dos partes, los indocumentados y los documentados. Y los que se van como indocumentados son los que sufren las violaciones a los derechos humanos. En fin, es una serie de cuestiones que se encuentran inmersas cuando un mexicano sale por cuestiones de trabajo para buscar algo mejor. Continuamos. La identidad de nuestro pueblo mexicano los lleva muy presente. Las personas que por necesidad de trabajo tienen que cruzar la frontera para obtener recursos económicos. El migrante que cruza para que provisionalmente se asiente en otro lugar por cuestiones de trabajo, se va con esa nostalgia por dejar a su familia, amigos, conocidos, su pueblo, su casa, su ciudad, sus cosas que extrañará más allá, como son el día de cumpleaños, ese mariachi que no puede faltar, en fin. También para el mexicano, añorar estar en su hogar cuando sus padres o cualquiera de sus familiares enferman, eso lo hace muy difícil. Una nostalgia terrible que tienen, y bueno, eso les afecta también psicológicamente. Por ello, decimos que el mexicano hace un esfuerzo por estar en esos lugares fuera de su tierra y siempre vuelve nostálgico a su pueblo, aunque sea para visitar a sus familiares, como sucede frecuentemente, pues en vacaciones de diciembre o posiblemente también en septiembre. Para el periódico Ficha Temática Online, una quinta parte de la población mexicana cree que los extranjeros debilitan nuestras costumbres y tradiciones, y una porción similar opina que son demasiados, a pesar de que México tiene una de las proporciones de población extranjera más baja del continente y la más reducida entre los países de la OCDE, según un escrito por Caicedo y Morales en el 2015. Frecuentemente nosotros no aceptamos que intervengan en nuestra cultura, y por eso decimos que ellos debilitan nuestras costumbres, aunque sabemos que nosotros las tenemos bien arraigadas. En los Estados Unidos de Norteamérica, los mexicanos agricultores prefieren trabajar fuera del país porque no hay comparación con los salarios que generan en el país extranjero, ya que con estos sueldos logran vivir con decoro. Envían a nuestro país remesas y van creando su patrimonio, cosa que no pueden lograr aquí en México, dado el poder adquisitivo de nuestra moneda, el peso. Sabemos que las remesas tienen un gran peso. En mi trabajo tengo una gráfica donde cómo entran las remesas y cómo las remesas ahora que el COVID, la pandemia nos ha hecho no trabajar como quisiéramos y que se cerraron muchos negocios en México. Entonces, las remesas fueron una parte importante, tanto para el 2021 como el 2020. Pues los que emigran a los Estados Unidos de Norteamérica buscan la seguridad en el trabajo, por la estabilidad de los ingresos, ya que generalmente el mexicano tiene familia de más de 2 hijos, que sobreviven solo con los ingresos del padre, que es el proveedor del hogar.
A lo anterior sumamos la importancia que tiene para los migrantes adaptarse a la era digital como una forma de comunicarse con sus familiares y paisanos. Y como tiene relevancia en las relaciones que genera con los nuevos sectores de la sociedad a las que tienen que adaptarse, por eso vemos que son dos entornos que se forman. Uno para continuar con los lazos familiares que se han quedado en su país y el otro el lugar que los acogió en su nuevo grupo. Igualmente, ya que en muy pocas líneas utilizamos para hablar de las TIC, sabemos que son muy importantes en esta era digital, pero por cuestiones de espacio lo dejaremos tal vez para otro trabajo. Claro que las TICs forman un espacio especial en cuanto a comunicarse entre los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y sus familias y amigos que están aquí en nuestro país. Ya sea para saludarlos, para saber cómo preparar cualquier alimento de su agrado, esa interacción que logran son lazos que los unen, se sienten totalmente identificados con su cultura. Hoy podemos decir que a través de las TICs, una familia en cualquier lugar de México se encuentra conectada con su progenitor o esposo, esposa, con tan solo apretar una tecla del teléfono. Se identifican, se envían cariños, pueden ver a sus familias, en fin, todo ello. Esto contribuye a reforzar los lazos familiares aun cuando no se puedan ver físicamente. Entre otras cosas, estas son las partes en que versa nuestro trabajo. También vamos a cerrar con la relación que tienen ahora las personas que trabajan allá. Muchos de ellos, a partir de la pandemia del SARS-CoV, no tenían trabajo. Y si lo hacían, lo tenían en las peores condiciones. Ese es el trabajo que aquí venimos a presentar y que ampliamente lo tenemos ya estructurado para su aceptación y conocimiento. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes y con esto yo cierro mi participación y le doy las gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctora Isela. Vamos a continuar con el programa de esta primera mesa, el sexto coloquio. Me voy a permitir presentar a la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Veracruzana y tiene estudios de maestría y doctorado en Filosofía por la UNAM. Es especialista en Bertrand Russell y en lógica matemática. Tiene más de 60 artículos sobre filosofía y derecho, publicados en revistas estatales, nacionales e internacionales. Igualmente, cuenta con más de 10 libros publicados por Tirán Loblanche, por RUA, UNAM y la Universidad Veracruzana, de los cuales destacan Filosofía Mexicana, Filosofía del Derecho, Género y Democracia, Análisis filosófico de la metodología jurídica, Descripciones definidas y El problema de los universales, entre otros. Asimismo, cuenta con varios premios y reconocimientos, tanto estatales como nacionales, como es el caso del diploma y la medalla Gabino Barreda, otorgado por la UNAM en 1999, por haber obtenido 10 en cada una de las materias del doctorado y la maestría, así como por la mención honorífica que obtuvo en su tesis de doctorado. En 1990 trabajó en los archivos Bertrand Russell de la Universidad de Macmaster en Ontario, Canadá, y ha impartido cursos en diversas universidades en Taiwán. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, catedrática de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Filosofía de la misma universidad. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y se desempeñó en últimos tiempos como abogada general de la Universidad Veracruzana. Ella nos va a presentar la ponencia titulada Refugiados y Totalitarismo en Hannah Arendt. Adelante, doctora. Bienvenida. Doctora, tiene su micrófono apagado. Gracias, muy amable. A usted, doctor. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por auxiliarnos en esta mesa. Gracias por la lectura del currículum. Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a los que nos están escuchando. Agradezco y saludo con afecto a todos los compañeros que forman el cuerpo académico de instituciones jurídicas, José Ramón Cosío, y también en especial agradezco al doctor Carlos Ruz
por su invitación para participar en este congreso. A todos los que nos escuchan, un saludo afectuoso y paso entonces a presentar mis ideas. En esta ocasión, mi ponencia tiene como objetivo exponer en forma breve y didáctica la propuesta de Hannah Arendt sobre la defensa de los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los refugiados, defensa que desarrolló principalmente en su libro Los orígenes del totalitarismo, pero que siguió hablando sobre ello en varios de sus otros artículos o libros. Y lo primero por señalar es que se trata de una defensa sui generis de los derechos humanos de los migrantes, toda vez que su defensa inicia por criticar las narrativas de algunas declaraciones internacionales de derechos humanos. Critica tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como la del hombre y el ciudadano de 1789. Pero para entender, o mejor dicho, para comprender lo que esta filósofa judía nos quiere mostrar, es importante hablar primero, aunque sea de manera muy resumida, en qué consiste su filosofía y cuáles son sus principales tesis políticas. Luego de esto pasaré al tema de los refugiados y finalmente abordaré las conclusiones. Paso entonces al primer punto, sobre la filosofía de Hannah Arendt. En sus primeros años de sus estudios filosóficos, incluso durante todo su doctorado guiado por grandes filósofos como Schosper, Husserl y Heidegger, Hannah Arendt se dedicó al estudio de la filosofía tradicional, pero pronto este enfoque tradicional de la filosofía fue fuertemente criticado y dejado por ella misma tan pronto irrumpe en el poder el dictador Adolfo Hitler. Arendt deja entonces de interesarse en la cuestión epistemológica del conocimiento para enfocarse a lo que después considerará debe ser la auténtica tarea de la filosofía, es decir, a la ontología de la acción de los humanos en comunidad en el día a día, lo que en última instancia, como vamos a ver, viene a ser la auténtica política. Pero veamos con detalle esto. Debido a las atrocidades de Hitler, Hannah Arendt cambia el paradigma tradicional de la filosofía basada en una epistemología trascendental que inicia con el pensamiento platónico, pasando por las filosofías tradicionales de Descartes, Hegel, hasta llegar a Carlos Marx, y se interesa ya no en el explicar epistemológico, sino en el comprender desde una ontología fenomenológica de las realidades cotidianas de los hombres y mujeres en la comunidad y en el día a día. Este rechazo de Arendt a la filosofía tradicional puede resumirse de la siguiente forma. Arendt se aleja de la filosofía tradicional iniciada por Platón por ser una filosofía esencialista, por formular grandes sistemas metafísicos, porque esta filosofía tradicional postula entes trascendentales, es decir, entes alejados de la realidad, porque solo da peso a la epistemología dicotómica de verdadero o falso, porque no es creativa, porque no es revolucionaria, porque no se ocupa de la realidad concreta de los hombres y mujeres, porque esta filosofía tradicional no da importancia a la auténtica política y solo la conceptualiza como teoría bastante abstracta, despegada de la realidad. En otras palabras, al experimentar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues no olvidemos que Arendt también fue refugiada, ella se da cuenta de que ya no es posible que la filosofía, pero sobre todo los filósofos, se dediquen a buscar esencias o postular entidades metafísicas y olviden los problemas económicos, políticos, sociales que sufren los seres humanos. De acuerdo con Arendt, es tiempo de que el filósofo ponga los pies sobre la tierra y al hacer esto cambie su interés epistemológico por un interés ontológico. No se puede perder tiempo pensando en los universales cuando hay campos de concentración con humanos que están siendo vistos como desechables, superfluos y completamente indeseables. De esta forma, Arendt critica el hecho que desde la filosofía occidental
los filósofos se han dedicado solo a contemplar la realidad. La política, de acuerdo con Arendt, debe ser la parte más fundamental de la filosofía y debe distinguirse, por supuesto, de la politiquería. La política debe ser entendida como una relación, la relación entre. La verdadera política es la relación que se da entre mujeres y hombres, entre unos y otros, entre gobernantes y gobernados. La política para Arendt no tiene que ver con diputados y senadores, menos con corrupción. Al negar y dejar la filosofía tradicional, Hannah Arendt adopta la filosofía fenomenológica y después construye su propia filosofía política. ¿Pero qué es la fenomenología? Pues es el estudio de los fenómenos. Y los fenómenos es lo que aparece ante nosotros. Y ese aparecer es la realidad social, política, económica. Su propuesta filosófica es entonces una ontología del aparecer. Con la fenomenología se recobra lo que se nos da a los sentidos, lo que de hecho sucede en nuestro alrededor, es decir, los problemas concretos, y a partir de allí se trabaja en su solución. Al separarse de la filosofía tradicional, lo que Arendt quiere no es una explicación de los acontecimientos del totalitarismo, sino una comprensión de esos fenómenos. Quiere comprender esos horrores del nazismo que le tocó vivir. En ese comprender, Arendt descubre varias cosas. Algunas de ellas son que la realidad es contingente, que la realidad no es necesaria. Descubre que la auténtica política es una relación que se da por el actuar de hombres y mujeres en el espacio público. A través de la acción de hombres y mujeres concretos, la auténtica política remite al diálogo deliberativo entre mujeres y hombres en el espacio público, donde se llega a acuerdos y consensos, y en donde no me apropio del otro, ni impongo mis ideas, sino comparto, me solidarizo, dialogo y llego a consensos. Hasta aquí, esto sería a grandes rasgos la filosofía de Arendt, que tenemos que tener presente para entender su defensa de los derechos humanos de los migrantes desde su especial filosofía política. Paso entonces al segundo apartado. En su texto, Los orígenes del totalitarismo, Arendt señala que la perspectiva de los derechos humanos es en parte o bien un idealismo o en muchas ocasiones son formas hipócritas, y critica fuertemente las declaraciones universales de los derechos humanos. Considera que el primer derecho humano y el más importante no está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ni tampoco en la del Hombre y el Ciudadano de 1789, ni en otros tratados internacionales. Ella considera que el primer derecho humano es el derecho a tener derechos. Solo a partir de este derecho pueden tener sentido los otros derechos humanos, y esto no está contemplado en las declaraciones de derechos humanos. También critica la narración de estas declaraciones porque siempre postulan a un hombre abstracto que como tal no existe. Y finalmente señala que tales declaraciones de derechos humanos presentan por lo menos una contradicción. Y esta se manifiesta porque, por un lado, las declaraciones establecen a los derechos humanos como universales y, por otro, establecen a la ciudadanía, y esta es algo completamente particular. Para ser cumplido el derecho humano de los refugiados y en general de los migrantes, depende de la voluntad de los estados correspondientes, y a partir de aquí los refugiados se convierten en meros seres desnudos, completamente invisibles. Una vez que alguien deja de ser en sentido propio un ciudadano, pierde la garantía de que sus derechos vayan a ser respetados. Tenemos entonces que lo universal se da a partir de la particularidad de la ciudadanía, lo cual rompe con esa característica de universalidad de los derechos humanos. Ahora bien, una vez señaladas las críticas que realiza Arendt, paso a sus propuestas, que por supuesto no son ni reglas ni recetas, toda vez que son formuladas
desde un enfoque fenomenológico existencial. De acuerdo con Arendt, se necesita la apertura del concepto de ciudadanía para que todos los humanos tengan el derecho a tener derecho. El problema de los refugiados y en general de los migrantes es que no están dentro del espacio público. De acuerdo con Arendt, hay que ampliar el concepto de ciudadanía sin depender del de nacionalidad. El derecho a tener derechos se debe aplicar a todos los que cohabitan en el mundo. Se trata entonces de sustituir el mito moderno de la nacionalidad por el de la residencia. Trabajar entonces en una ciudadanía cosmopolita. Reconocer la importancia de ser ciudadano, pero ciudadano del mundo. Más que un problema social o político, el problema de los refugiados y en general el problema de la migración es un problema político que irrumpe los marcos de las democracias constitucionales. Y ya para concluir, lo primero que tenemos que decir es que el problema de los refugiados y en general el problema de los migrantes sigue siendo un problema político endémico y de primer orden. Y ante la crisis actual de los migrantes, la propuesta de Arendt debe ser un referente fundamental. Al igual que antaño, nos encontramos con seres humanos sin ninguna cualidad, viviendo al margen de la sociedad, caducos, superfluos, desechables, por encontrarse marginados de la comunidad política. Y para ellos, los derechos humanos existen solo en abstracto, porque para que los tengan se necesita que sean ciudadanos. Y esta solo es posible cuando el Estado lo reconoce. Son seres humanos que están expensas de muchas migajas. Por ello, urge mirar el acontecer político desde un modelo alternativo y en la política de Arendt tenemos uno. Urge ponernos a trabajar para que desde nuestra creatividad podamos construir un nuevo modelo de Estado, pensar más allá de un Estado-nación. El trabajo que nos espera es muy complejo, pero a la vez simple. Se trata de reconocer la humanidad de los otros. Y solo en ese reconocer a los otros es que nosotros podemos realmente ser, estar y vivir como auténticos humanos. Me parece entonces que entre todas y todos, entre ustedes y yo, urge superar la banalización del derecho de asilo, evitando desde ya el ver a los refugiados o migrantes como nuevos bárbaros contemporáneos. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora, muchas gracias a usted por su participación. Bien, vamos a continuar con el orden de las ponencias. Nos acompañan de la UNACAR los doctores María Elena Reyes Mojarás y el doctor Daniel Antonio González Hernández, quien nos presentará el tema de discriminación a los migrantes por expresión de su identidad, los tatuajes. El doctor Daniel es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, máster en Pedagogía y Práctica Docente por la Universidad Pedagógica Nacional, plantel 042 en Ciudad del Carmen, Campeche, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación, con sede en Chetumal, Quintana Roo, tiene certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es gestor de trámites ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Carmen. Cedo el uso de la voz al doctor Daniel. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. Doctora María Elena Reyes, también muy contento, obviamente, que me permita hablar de este tema que, aunque suena para mucha gente un poco risible, pues también es controversial al hablar de los tatuajes, el hablar de la identidad, obviamente, y el hablar de la migración. El tema lo enfoco yo hasta cierto punto en un tema incluso de carácter personal, porque en algún momento puedo decirlo, que bajo las características de tratar de ser una persona para
transitar de un territorio a otro, incluso a nivel nacional e incluso a nivel internacional. De una u otra forma fui víctima de discriminación por virtud de que tengo y ostento, obviamente, tatuajes, y no soy la única persona que vive este tipo de conflictos, sino es por ello que lo abordamos, ¿no? El presente trabajo de nosotros tiene como objetivo plantear la discriminación a la que se enfrentan los migrantes por la expresión de su identidad a través de los tatuajes, como una problemática que se aprecia por la vulneración del derecho de la igualdad, ya que los tatuajes o cualquier otra característica física como parte de su identidad psicosocial no es motivo para negar la visa a países extranjeros que la requieran, obviamente, o para ser tratado de forma discriminatoria, ya que más allá de considerar que se trata de una elección personal basada en el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, también puede ser parte de una expresión de la identidad desde el punto de vista psicosocial. Habrá que entender nosotros claramente que la distinción de un rasgo que identifique a una persona a través de una pigmentación artificial en la piel, pues también es milenaria, forma parte de la identidad de muchas culturas, forma parte de la identidad de muchas personas, y que de un tiempo en adelante pues fue muy mal visto y fue estereotipado incluso a que todas aquellas personas que utilizan o utilizaban tatuajes eran consideradas más que nada chavos banda, pandilleros o incluso ya personas que se habían encontrado recluidas, olvidándonos por una parte e incluso del Estado que pudiera ser el arte o la obra que representa la generación de un tatuaje, y que obviamente existe una persona que es un autor y existe otra la cual determina ponerse mismo, ¿sí? Y que puede ser obviamente el lienzo, aunque también encontramos el aspecto negativo de estos, porque sí sabemos claramente que muchos de de estas marcas corpóreas identifican a muchas gentes como grupos incluso que sí se dedican a cuestiones delictivas. Podemos hablar incluso de grupos como los maras, los cuales ellos se distinguen por una serie de tatuajes en específico, y a los cuales obviamente tienes plenamente conocimiento de. Nosotros para el presente trabajo nos fue fundamental plantear 3 elementos importantes, los cuales vinculamos a esta problemática: la migración, obviamente, la igualdad y la identidad, así como la construcción de una identidad de un colectivo, como son los migrantes desde un punto de vista estructural y funcional. Finalmente abordamos el tema de la discriminación hacia los migrantes, misma que se ha manifestado desde diversos ámbitos. En particular, nos enfocamos a la discriminación por pertenencia étnico-racial, ya que ahí podría ubicarse este planteamiento que tenemos nosotros. La migración se define como el tránsito o circulación de personas a través de las fronteras para residir de una manera permanente y temporal en un país distinto al de nacimiento. Incluso podemos decir nosotros que la migración no solamente es de carácter internacional, también puede ser de carácter nacional, y aún así también de carácter nacional, aunque no me impiden el libre tránsito, sí de una u otra manera también podemos encontrar esa marginación o esa discriminación por verte o por considerarte totalmente diferente a las personas que culturalmente se encuentran en otro territorio y que se les hace todavía mal visto o se les hace indignante incluso el que una persona porte algún tipo de marca denominada tatuaje. Sin duda, la migración es uno de los fenómenos más discutidos en los últimos años, que no se ha encontrado sus causas políticos y legales, en particular en nuestro país y Estados Unidos, que permita lograr una normatividad humanitaria y que favorezca la relación cultural y económica de estas naciones. Por cuanto a lo que estamos hablando nosotros, si nos referimos a una igualdad que debería existir, obviamente, no importando lo que tú portes en tu cuerpo, ¿sí? Ya que es evidente que existe una desigualdad en el trato hacia las personas que portan tatuajes con las personas que no lo portan. Ya no hablemos incluso nada más de la cuestión de transitar a otra entidad, sino hablemos también de las oportunidades que puedas encontrar en dicho lugar para poderte realizar por el simple hecho de tener una marca
la cual pudiera ser cultural o la cual pudiera ser, como lo hemos manifestado anteriormente, por la libre determinación de las personas de quererlo ostentar o tenga un significado evidente para ellos. Incluso puedo manifestar que acá en Ciudad del Carmen, donde nos encontramos, es tradicional que a la persona que se realiza por primera vez un tatuaje, todos los amigos y conocidos que lo ubican y que tal vez tengan, siempre terminan con la frase que pareciera la bienvenida: ya te volviste maleante. Es una frase muy coloquial acá en Ciudad del Carmen, con la cual te identifican, y prácticamente porque ha sido una constante a nivel no solamente nacional, sino internacional, que las personas que utilizan estas marcas se ven marginadas. La desigualdad que enfrenta el migrante, enfocándonos a ello todavía más amplio, en el eje de la pertenencia étnico-racial, se basa en prejuicios y estereotipos sociales que son transmitidos y reproducidos culturalmente, representados en su mayoría por las siguientes manifestaciones: machismo, racismo, homofobia, discriminación por preferencia sexual y de género, entre otras, conculcando los derechos de los migrantes, mismos que se encuentran respaldados a partir de documentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. A estas que acabo de mencionar, todavía hay que añadirle el uso de los tatuajes, que para muchos, nuevamente vuelvo a repetir, son todavía impropios. Al hablar de desigualdad social, nos referimos a situaciones donde un grupo de personas recibe un trato desigual o diferente a otro de personas por diversos motivos, que era lo que ya les explicaba hace algún momento, y que de una u otra forma algunos hemos vivido, si lo hemos vivido de manera directa. No te ven tal cual por lo que te dediques o por lo que te prepares, sino estamos acostumbrados a verificar cómo es, como dijera una maestra conocida mía, cómo es el estuche, cómo tenemos el envase. Si de acuerdo a cómo nos ven exactamente es como nos han estado tratando. Algunas personas no entienden que eso forma parte de la identidad. Y la identidad la distinguimos o la entendemos como aquello que nos distingue de manera personal, grupal o colectiva. Y bajo este argumento, cuando se nos pregunta quiénes somos, podríamos responder según nuestra descripción cultural: soy marxista, soy mara, incluso globalifóbico. Tenemos esa opción, pero sin embargo muchos ni siquiera lo dicen. Algunos solamente lo manifiestan con una marca que tengan exactamente en su cuerpo, que será un signo de distinción de unos con otros, ¿sí? Y que podemos entender nuevamente que algunos es por gusto y algunos es incluso por rigor. Si nos vamos a personas que se encuentran involucradas en grupos que se dedican a cometer actos delictivos, para ellos es riguroso tener ese tipo de marcas. Pero todos aquellos que por el simple hecho de tener el gusto o porque para nosotros distingue algo que nos recordará algún hecho o algún acontecimiento o incluso alguna persona, también vivimos esa vejación. Bajo ese esquema nosotros nos enfocamos en la identidad colectiva, que representa a los migrantes de un lugar determinado en el proceso migratorio, transportan su cultura de un lugar a otro, cuya evidencia es la transformación sociocultural y característica a la movilidad. Se dice que al migrar no solo se da un desplazamiento espacial, sino que el migrante se lleva su cultura, sus tradiciones, su forma de ser y de pensar, hasta lograr un proceso de adaptación. Y entendamos muy bien que en muchos lugares tienen tal vez un poco de miedo a que ese tipo de costumbres, tradiciones, se vuelvan prácticamente propias también del mismo entorno cultural, y que no permitan que las personas puedan estar libremente, y que obviamente aquellos que radican dentro de ese entorno se encuentren imitando ese tipo de costumbres. Por eso, si nosotros lo vemos desde un enfoque también incluso político, en cuanto a la política internacional en carácter migratorio, muchos países por eso incluso lo evitan, y no es contrario a los Estados Unidos, que incluso tienen ellos una gran magnitud de personas que se dedican al tatuaje y que incluso están también tatuadas, pero sin embargo aquellos que llegamos o que intentamos llegar a ese territorio simple y sencillamente por tener alguna marca que ellos consideran mala, te niegan el acceso a su país. Y como les comentaba yo hace un momento, el problema ya no nada más se vuelve internacional,
sino también se vuelve de carácter nacional, en el que no nos permite a nosotros podernos realizar, como lo mencioné, libremente en nuestra entidad federada, porque también en México hemos encontrado que mucha gente a raíz de ello también nos discrimina. Yo, que fui una persona que salió de mi lugar de nacimiento y que me radiqué en el lugar donde estudié, incluso para conseguir trabajo me fue imposible, puesto que tenía el señor un tatuaje, y fue la primera huella en aquel tiempo de discriminación, incluso podemos decirlo de una violación a mis derechos, es el cómo te auscultan para verificar que no tuvieses ningún tatuaje o marca que ellos pudieran considerar que es impropia dentro de nuestro cuerpo, para no denigrar a la sociedad. Entonces, como lo vemos nosotros, tenemos un problema muy grande por el simple hecho de una identidad que algunos todavía no consideran que debe construirse de acuerdo a su ideología, pero es algo que ya no podemos evitar. Hace tiempo se nos hablaba incluso de la edad para ponerte un tatuaje. Ahora incluso ya tenemos que respetar la libre determinación y la decisión de aquellos que quieran tenerlo, ¿sí?, para efectos de portarlo, y nadie deberá discriminarlo, nadie deberá estereotiparlo ni clasificarlo, así como lo hacía en su momento en la ciencia penal el señor César Lombroso, que era quien clasificaba de acuerdo a ciertas características. Bueno, entonces una de las finalidades de este trabajo es buscar la propuesta de evitar la marginación, la discriminación, sobre todo a todas aquellas personas que se consideran migrantes, que están transitando tanto de manera nacional como internacional, por el simple hecho de tener una marca en nuestro cuerpo. Y sin más preámbulo, concluyo con esta reflexión y les vuelvo a manifestar: soy Daniel González, soy abogado, soy doctor, pero también estoy tatuado. Gracias. Muchas gracias. Creo que compartimos lo de los tatuajes y bueno, en algún momento sí, efectivamente se hace evidente la discriminación, aun cuando somos migrantes, ¿verdad? Vamos a dar el uso de la voz a las doctoras Rosa María y Paola Cuellar Gutiérrez. Ellas nos presentan el tema de derecho a la identidad en el interés superior del niño. La doctora Paola Cuellar Gutiérrez es quien presentará la ponencia, y dentro de su currículum encontramos que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, máster en Informática Jurídica por la Universidad Complutense de Madrid, tiene también una maestría en Comercio Exterior por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es candidata a doctora en Finanzas Públicas por la Universidad Veracruzana y doctorante en Derecho por la misma universidad. En la experiencia laboral es docente en la Universidad Veracruzana en la carrera de Derecho e Ingeniería de Software. También trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz de abril del 2018 a agosto del 2019. Ha estudiado diferentes diplomados como Derecho Tributario, Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior, Impuestos Internacionales, Derecho Fiscal, en Políticas Públicas para el Desarrollo Rural, en Sistemas de Enjuiciamiento Penal Acusatorio, en Estudios Electorales, y actualmente está cursando el Diplomado en Comercio Exterior y Seguridad Nacional. Bienvenida, doctora Paola Fabiola. Muchas gracias. Agradezco la participación. Yo presentaré la plática de hoy. Me excuso a la doctora Rosa María Cuellar Gutiérrez, por cuestiones profesionales no puede estar presente aquí acompañándonos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la identidad y del interés del menor, pero también les voy a hablar de migración y de la diáspora. Voy a comenzar por la diáspora. La diáspora se da por la migración que conduce de una comunidad a otra en otro país. Esto hace que exista un choque cultural.
¿Por qué? Porque al desplazarse de un lugar a otro, no es que pierdas tu identidad, ni que tengas que adoptar una nueva, pero sí te tienes que adaptar para poder vivir en esa nueva área geográfica. A la colectividad de personas en el extranjero es conocida como comunidades de extranjero. Sin embargo, en el momento que éstas se relacionan con su lugar de origen, estando en el extranjero, manifiestan su identidad y por lo tanto a esta se le denomina diáspora. En un principio, algunos hablan de una pérdida de identidad porque estás en una nueva área geográfica con la cual tienes que convivir y esto le sucede mucho a los menores. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un niño es llevado a Estados Unidos, pues es un niño mexicano, con cultura y costumbres mexicanas, y muy probablemente su religión, que le predomina más, sea la católica, porque es la que existe más en el territorio mexicano. Entonces, al desplazarse, ya sea legal o ilegalmente, no es que adopte una nueva identidad ni pierda tampoco, pero entonces ya se está manifestando la diáspora por la migración. No es mala, porque no es mala, pero identificarse correctamente sí le cuesta trabajo. Bueno, en las actitudes infantiles por la edad podemos encontrar la cultura, la religión y la costumbre. Permítame tantito, maestra Paula. Las Doctora Isela, ya, gracias, ya lo apagó. Gracias. Las diásporas describen a las comunidades de inmigrantes con un lugar común de origen. A pesar de que residen en espacios distintos, será por medio de una conexión simultánea entre dos espacios que siempre va a existir. Ejemplo de ello, lo que ya les venía yo platicando, el niño que es llevado ya sea de manera legal o ilegal a Estados Unidos, es un niño con costumbres mexicanas. Escuché unas ponencias anteriores que hasta hablaban de la comida, sí, efectivamente es un niño que está acostumbrado a la comida mexicana, pero obviamente cuando ya está en un nuevo lugar, no es que pierda la identidad, pero se tiene que adaptar a su nueva forma de vivir y ahí es donde encontramos nuevamente la diáspora. Tener que encontrar la identidad que no se pierda, pero este factor se da por la migración, por el mismo movimiento que existe. Pero el elemento resulta clave para ser contemplada como una comunidad con diáspora, con identidad. Pues buscan juntarse en comunidades, dicen, bueno, esto es un barrio latino, aquí hay mexicanos, aquí hay puertorriqueños, hay sudamericanos, centroamericanos. Entonces, buscan conservar esa identidad que creen que se puede perder. Hay un momento en que cuando ese niño se vuelve adolescente, se pierde porque si es un niño que fue trasladado de manera ilegal, dice, soy mexicano, viviendo en Estados Unidos, pero soy ilegal, pero vivo aquí. Tengo mis costumbres, pero me tengo que adaptar a vivir en este nuevo espacio. Bien, la identidad, sin importar si acontece una mezcla, se centra en los avances que tienen esas mismas comunidades, entre ellos con el nuevo lugar de residencia que cobra importancia, porque ya no se reduce a una sola identidad o lugar sede por estar en un lugar permanentemente, sino ser considerado de aquí y de allá, sin importar dónde se localice. Hay otros niños, por ejemplo, que no son ilegales, no caen en ese ámbito de la ilegalidad, son legales y están de manera legal residiendo en un país, pero no solamente con una sola identidad. ¿Por qué? Porque pueden ser niños que no solamente tengan una identidad, sino dos o tres. ¿Esto por qué? Porque puede ser que no solamente tengan una nacionalidad, tengan dos o tres. Entonces,
Si viene de un padre extranjero con una madre mexicana, en un tercer lugar donde estén residiendo, entonces ahí hay otro tipo de diásporas que podemos encontrar, que es una mezcolanza. Y entonces siempre se trata en una comunidad latina no perder esa esencia, no vulnerar esa esencia. Características de la diáspora. La primera corresponde a una dispersión de grupo de personas o comunidad entre dos o más lugares de residencia, entre el lugar de origen y nuevo destino, entre dos espacios geográficamente distantes, o hasta tres, dependiendo las circunstancias laborales que tengan los padres, o en sus casos con circunstancias más negativas, niños que han sido robados, que son traficados, que son llevados en adopciones irregulares a otros países. Dos, una nueva relación con el lugar de origen, adaptarse. Ya depende del ser humano si quiere adoptar todas estas costumbres, la cultura y la religión que le puedan imponer. Tres, continúan con una conexión de comunicación, actividades, relaciones entre comunidad de origen y nuevo destino. No perder lo que ya tienen y mostrar lo que se les está presentando en el momento de estar en otro país, en otra geografía. Continuar conservando el carácter de hogar, sea el lugar de origen o el nuevo destino. Es decir, en casa sigo conservando mis raíces, probablemente fuera no pueda. ¿Por qué? Porque a lo mejor me voy a encontrar con otro factor, que es a consecuencia de la diáspora, el racismo. Y el racismo no necesitas ir a un país extranjero para sentirlo. Dentro de tu propio país lo puedes tener. Y como pieza clave es la autorrealización de una identidad cultural y grupal o colectiva, sin importar dónde se localicen, pero basta con que se puedan identificar. Ejemplo de ello es en Los Ángeles, la comunidad poblana es muy amplia y no pierden su esencia. De hecho, le dicen la colonia poblana. Y aquí viene un efecto que es la migración infantil. Se conoce a estos niños por muchos nombres: refugiados, solicitados de asilo, nómadas e incluso menores no acompañados o separados. Ya hoy en día ya hay menores, niños que intentan cruzar la frontera. Hace no poco más de 10 días salieron las noticias de un niño guatemalteco que fue abandonado en el desierto por la persona que estaba delegada para entregarlo en Estados Unidos y lo abandona. Hoy en día estos casos ya se dan más y más. Claro, es un problema de políticas públicas de los países en América Latina, laboral, económico, que afecta a lo que es el núcleo familiar. Padres que se ven obligados a irse a otro país para arriesgarse, que es una situación que no vivimos en la actualidad, ya viene rezagado desde hace muchos años, el sueño americano. Algunos afrontan el viaje solos, mientras que otros se ven víctimas de las circunstancias, separados de sus familias o personas cercanas que se habían hecho cargo de ellas durante el viaje. Ejemplo que acabo de dar del niño que fue abandonado. Ellos también sufren violencia, pobreza y un acceso limitado a los servicios sociales y a una educación de calidad. Sí afecta la vida de los niños y las niñas y de los adolescentes en Latinoamérica, y en particular de México. Al hablar de México, también Centroamérica, y esto los obliga a tomar la decisión de dejar sus países siendo unos niños. ¿Por qué? Porque no hay acceso. No hay acceso a la educación. No hay un acceso para mejorar una vida digna en tu propio país. En muchos casos, los niños transitan solos por México hacia la frontera con Estados Unidos para reunirse con sus familiares que viven en aquel país buscando una vida mejor. Probablemente lo consigan, probablemente no lo consigan. Hablar de un niño, podemos hablar todavía de alguien con 15, 16 años que está en la preadolescencia, pero que todavía no logra la mayoría de edad y más, sin embargo, ya quiere realizar ese viaje y lo hacen.
Los niños y las niñas migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos, como por ejemplo, ser detenidos en el trayecto. Están expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas. Sufren violencia y discriminación. Pasan hambre y frío. No tienen acceso a los servicios de salud. En el año de 2017, casi 9,000 niños y niñas adolescentes mexicanos llegaron a Estados Unidos sin documentos. Estos fueron reportados y la mayoría viajaba sin la compañía de un adulto. ¿Dónde está el interés superior del menor? Porque se pierde. Que las políticas públicas internamente en un país no se implementan como debe de ser y hace que haya migración infantil. Según datos migratorios de la Secretaría de Gobernación, las autoridades migratorias detectaron 18,300 niñas y niños extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador en territorio mexicano. De esos 18,300, 16,162 fueron retornados a su país de origen. Los niños y las niñas migrantes corren mucho riesgo, su vida corre peligro, sufren hambre y sufren frío en ese trayecto, padecen enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, como anteriormente había yo mencionado, corren el riesgo de ser explotados por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otro tipo de vejaciones, violencias y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan. Todas estas situaciones tienen graves consecuencias para la salud mental y bienestar de ese menor. ¿Por qué? Porque ese menor a futuro será adolescente y después será adulto, que va a tener problemas si no los logra superar. Al final del día también va a crear su propia familia. Quizás no todos lo hagan. Vivirá en un núcleo familiar en donde muchas veces aciertan y dicen lo que yo ya pasé, no voy a permitir que lo pasen mis hijos. O a veces es una cadenita que no tiene fin. Y este es un problema gravísimo para los menores de edad, correr el riesgo de perder la vida por buscar una vida mejor. En un principio les hablaba yo de la diáspora. La diáspora obviamente la va a tener aquel niño que logró cruzar la frontera. Puede ser que de manera legal con papá y mamá en su núcleo familiar, lo cual en salud mental es muy bueno. Pero si lo logró realizar de manera ilegal, es un niño que terminará quizás en la calle, en lugares de acogidas, o que sea regresado a su país de origen. Bueno, por mi parte sería todo lo que tengo que comentar. Esta sería mi intervención. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad que se me brinda en este espacio para hablar del tema. Gracias. Muchas gracias, maestra Paola Fabiola. Para concluir la mesa de construcción de identidades, el doctor Pablo Latorre Rodríguez nos va a presentar la ponencia Construyendo Identidad. Él es doctor por el programa de Derecho de Humanos y Libertades Fundamentales de la Universidad de Zaragoza, España. También realizó una instancia de investigación en la Universidad de Bruselas, Bélgica. Es máster universitario en especialización e investigación en Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, con mención especial en Derechos Humanos, y cuenta con la licenciatura en Derecho también de esa misma Universidad de Zaragoza. Por cuanto hacia el ámbito laboral, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California e imparte docencia en licenciatura, maestría y especialidad. Es coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de Mexicali, líder del cuerpo académico Paradigmas Constitucionales y Derechos Fundamentales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Muchas gracias, doctor. Es un gusto saludarlo nuevamente.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los organizadores, al doctor Carlos Ruz y a usted también, doctora Alejandra Verónica Zúñiga. Y muchas felicidades a todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y en general a todos los que han hecho que este evento haya salido tan bien. Bueno, brevemente doy comienzo pues a mi tema, que he denominado Construyendo Identidad, análisis del Nation Building. En este sentido, vamos a introducirnos en el tema hablando de la génesis de la identidad nacional. Lo primero que tenemos que decir es que el Estado moderno es el creador de la homogeneización cultural. Pese a lo que pretende vendernos el relato nacionalista, no es la nación la que crea el Estado, sino que desde el Estado, desde esos poderes institucionalizados, se procede a la construcción de esta entelequia que es la nación. Para ello se utiliza como base un sustrato cultural homogéneo, que vendría a ser la identidad nacional. Ya desde la etapa de la Revolución Francesa, de la construcción estatal que tiene lugar posteriormente, la nación se concibe como un método de democratización del Estado, de democratización del poder. ¿En qué sentido? Bueno, en que hasta entonces el poder absoluto de reyes y de emperadores no había dejado espacio alguno para la participación de cualquier otro sujeto político. En este sentido, cuando llega la burguesía al poder, la creación de la nación surge como un método de extensión del Estado a el resto de clases y estamentos que hasta entonces habían permanecido olvidados por las élites. Identificando la nación con el Estado, se persigue fundir a ambos y fomentar la pertenencia del uno al otro y la integración del uno y el otro, ¿no? Por eso la pertenencia a la nación lleva consigo la ciudadanía estatal. Dicho de otra manera, era necesario construir la nación para dotar al Estado de alma. Este era el objetivo. Por lo tanto, ¿cómo surge una nación? Bueno, pues una nación se compone de dos elementos, dos tipos de elementos. Por un lado, los elementos objetivos, que serían todos aquellos rasgos objetivamente perceptibles, como la lengua, la cultura, las tradiciones, la religión o historia comunes a un grupo humano determinado. Y por otro lado, y no menos importante, un elemento subjetivo que se correspondería, en palabras de Herder, con el imaginario colectivo común o, como dice Renan, en la voluntad nacional. Hablamos pues de un elemento volitivo, de un sentimiento nacional que configuraría esta identidad común. Dicho de otra manera, la construcción nacional lleva acarreada la creación de la identidad. Es en este elemento subjetivo que acabamos de describir donde se esconde el verdadero misterio del origen de la nación, ¿no? ¿Por qué unas colectividades culturales con elementos objetivos poderosos no desarrollan este elemento subjetivo, lo hacen de forma débil, y por qué otras con elementos objetivos más endebles o incluso dudosos sí lo hacen y además con un éxito rotundo? Bueno, pues es difícil dar una respuesta satisfactoria para todos los casos, pero nosotros vamos a sumergirnos en el análisis de este procedimiento que se llama, hemos adaptado la expresión anglosajona de nation building, pero también se le dice nacionalismo de Estado o construcción nacional. Bueno, partimos del elemento objetivo de la nación que se identifica con la cultura. La cultura, ahora bien, tomándola como un concepto global, ¿no? Que tendría en su ser la lengua, la religión, las tradiciones comunes, etc. Ofrecer una definición completa y precisa de cultura es algo complicado, entonces vamos a basarnos en la definición que da la UNESCO en su Conferencia Mundial de Políticas Culturales del año 82. La define de la siguiente manera: habla del conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Esto engloba, además de las artes y las letras, formas de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Por lo tanto, ya vemos aquí que se funden, ¿no?, estos dos elementos, no solamente esos rasgos fácilmente comprobables, como decíamos, pues, la lengua, por ejemplo, sino también cuestiones más etéreas, más abstractas, como formas de vida, tradiciones, creencias, etc. Si vamos a la etimología,
Vemos que cultura deriva del latín colare, que se refiere al cultivo, o sea que hay una clara relación con la agricultura, pero en la era moderna, con el desarrollo comercial e industrial, este significado cambia. En la etapa del romanticismo alemán, que está íntimamente relacionado con el nacionalismo, aparecen dos conceptos. Por un lado, Kultur, que nos habla de los valores, significados, signos lingüísticos y símbolos compartidos por un pueblo, en sí mismo considerado una entidad unificada y homogénea. Y también hace referencia a las formas de expresión a través de las cuales se expresa este espíritu del pueblo. Por otro lado está Civilization, que sería los valores y prácticas materiales que son compartidos con otros pueblos y que no reflejan la individualidad cultural. En este sentido, decimos que las naciones no son algo eterno, sino que han tenido un inicio y tendrán un final. Por lo tanto, no podemos concebir a una cultura como algo inmutable, estática, perenne, ahistórica o eterna, sino más bien una cultura es una sustancia, decimos compleja, múltiple, variada, porosa, permeable, cambiante, fluida, incluso podemos decir líquida, pero sobre todo viva. Otro error bastante común consiste en pensar que esta identidad que alimenta la cultura es monolítica y omniabarcante. No, las culturas no son ni homogéneas ni uniformes. De hecho, como organismo vivo y cambiante que son mezclas. No son puras, son obras de muchos padres, productos que beben de distintas fuentes, ¿no? Y además interactúan. Y lo hacen, por un lado, internamente, y por otro lado, también lo hacen con las demás culturas. En este sentido, Gellner nos define la cultura como un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta y comunicación, y Barth lo resume todavía más y nos habla de cultura como una forma de describir la conducta humana. Hay un elemento importantísimo que pasa de tener estos comportamientos, estas conductas humanas sin más, a codificarlas. Para ello, hablamos de un par de factores identitarios claves, la religión y la lengua. La religión vendría a aportar un plus en la codificación, ¿no? Porque reviste de carácter sagrado, refuerza y estimula de manera más potente su cumplimiento. Religión y cultura prácticamente van de la mano. Se influyen mutuamente y se moldean la una y la otra, ¿no? Hay una frase de Parek que define esto muy bien, cuando dice que puede que Cristo sea divino, pero el cristianismo es un fenómeno cultural. Y la lengua es el otro factor clave que constituye el otro pilar fundamental de cultura e identidad, porque es el método de expresión y de transmisión de estos comportamientos. La lengua es el vehículo de la cultura. En definitiva, hacemos una síntesis ahora del elemento objetivo y identificamos pues la cultura como el elemento objetivo de la identidad nacional. Pasamos ahora con el elemento subjetivo, que sería la conciencia nacional. Como hemos visto, no puede existir una cultura en el vacío, sino que implica la necesidad natural de la existencia de un actor, un sujeto que la cree, que la sufra y que la experimente. La conciencia nacional se impone de arriba a abajo, desde el poder hacia el pueblo. Se crea una conciencia nacional, se crea una identidad. Esto implica unificar y homogeneizar, implica amalgamar y aglutinar, y crear lazos de unión donde antes no los había, o al menos donde no se manifestaban. La nación, identificada con la cultura del grupo dominante, se concibe como una herramienta del Estado, pero también como un modo de integración social, de creación de nexos de unión, de lazos de solidaridad y de vínculos fraternales entre individuos hasta entonces ajenos. Es aquí donde entra en acción el elemento volitivo. Volitivo por referencia a la voluntad, ¿no? Renan nos dice, cito textualmente, tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho grandes cosas juntos, querer hacerlas todavía. Se ama en proporción a los sacrificios soportados, a los males sufridos, y se ama la casa que se ha construido y que se transmite. En definitiva, hablamos de crear lazos de unión,
de transformar la afinidad en consanguinidad a nivel metafórico, o sea, en convertir en hermano al prójimo, en generar fraternidad. Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han hecho y los que están todavía por cumplir, lo que se están todavía dispuestos a hacer. Aquí vemos reflejado perfectamente este espíritu en el lema francés de libertad, igualdad y fraternidad, que lo que busca es crear una comunidad de hermanos libres e iguales. ¿Cómo se constituye esta identidad? ¿Cómo se construye? Primero en el aspecto externo, por oposición a los otros y también por reconocimiento de los otros. Y en el interno, mediante la uniformización y la homogeneización. La uniformización nos habla de pulir los rasgos individuales, de encerrarlos en un nuevo ente superior, y la homogeneización de anular y llevar al anonimato las particularidades. Además, hablaríamos también de un encerramiento en sí mismo, no exento, por qué no decirlo, de un cierto elemento victimista. En síntesis, este elemento subjetivo nos habla de construir la conciencia nacional a través de una identidad común, de la creación de una sociedad fraternal y de solidaridad mutua entre sus miembros y de una identidad compartida que se constituye como una homogeneidad impuesta desde arriba. ¿Qué se pretendía? Bueno, pues una solidaridad, responsabilidad y lealtad con la comunidad, la creación de esta fraternidad de hermanos libres e iguales y también el establecimiento de unos derechos y obligaciones para el mantenimiento de la misma. Concluyo ya. El nation building consiste en la creación de una identidad colectiva común a través de la difusión de una cultura única. Para ello, se toma como cultura patrón la del grupo dominante y se impone esta cultura estándar a todos los habitantes del Estado, imponiéndoles una asimilación de la misma, además de la difusión de una historia común mitificada. O sea, lo que se pretende es la identificación de la comunidad política o demos con la comunidad cultural o etnos. ¿Cuáles son los medios para llevar a cabo esto? En el siglo XIX, sobre todo, el medio fundamental fue la educación pública, la creación de una educación pública nacional y unificada y la difusión de una lengua estandarizada. En el siglo XX, esto se perfeccionó a través de los medios de comunicación de masas, sobre todo la prensa y posteriormente la radio y la televisión, que no necesitaban una sociedad alfabetizada para poder propagar este mensaje. Los objetivos eran fomentar la solidaridad entre los ciudadanos como base de funcionamiento del Estado, cohesionar al grupo en torno a un firme sentimiento de identidad y pertenencia común y establecer las bases para lograr la igualdad de oportunidades. Las consecuencias negativas de todo esto, bueno, pues la marginación de todo lo no oficial, una postura ciega a las diferencias desde los poderes públicos que negaba la diversidad cultural, la discriminación de las minorías, la transformación de una realidad plurinacional, plurilingüística y pluricultural en otra uniforme y homogénea para hacer coincidir territorio e identidad nacional y cultural, una comunidad cultural que excluye a ciertos miembros de la comunidad política y los transforma en ciudadanos de segunda, y en definitiva, una desorientación moral y emocional frente a una profunda y desafiante diversidad cultural y de identidades. En este punto ya podemos vislumbrar las grietas de este sistema, de este esquema, que aparecen cuando vislumbramos minorías que resisten esta asimilación, cuando se da resistencia de identidades nacionales y culturales diversas y sobre todo a partir de dos fenómenos como la globalización y los nuevos flujos migratorios. Bien, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor Pablo, muchas gracias por su presentación. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Salvo lo que considere el doctor Carlos Ruz, lo podemos hacer vía, ya no chat, sino de viva voz. Sí, claro. Hay opción para habilitar el uso de la voz a los que están no solamente como panelistas, sino que están como espectadores, por supuesto. Ok. Y si me permite, pues a mí me gustaría iniciar con la pregunta, aprovechando que tengo el uso de la voz. En el caso de la doctora Ulloa, yo le preguntaría si ella considera que es posible bajo nuestros sistemas políticos y pensando un poquito en la filosofía,
construir una ciudadanía universal. El caso de Europa caminan hacia allá, pero creo que tienen muchos problemas, ¿no? Entonces yo le preguntaría eso a la doctora Ulloa. Y en el caso de Pablo Latorre, que acaba de terminar su ponencia, eh, por lo que entendí, él considera que las identidades culturales son producto de una ficción, son inventadas, ¿no? Y yo entendía que él hablaba de poder limar asperezas. Y creo que ese es un tema coincidente con algunos otros que he tenido por ahí en pláticas, porque la construcción de las identidades, yo las entiendo siempre inventadas. Yo le preguntaría al doctor Latorre si él considera que también todas las identidades se inventan o se forzan ahí las piezas del rompecabezas para que puedan coincidir. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la doctora Ana Lilia Ulloa, para quien fue la primera pregunta. Ok, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Doctor Carlos, pues mi respuesta sería que sí es posible, pero que no es un trabajo fácil y que antes de llevar a cabo ese trabajo se tendría que hacer un trabajo de educación o reeducación basado en el hábitus de la solidaridad y la cooperación y en ciertas propuestas que ha dado en algunos de sus textos el doctor Luis Villoro, pero mi respuesta sería esta, si es posible, más no un trabajo fácil. Gracias. Gracias, doctor Ulloa. Adelante, doctor Pablo. Sí, ¿qué tal? Pues muchas gracias, doctor Ruz, por su pregunta. Efectivamente, hay rasgos objetivos nacionales, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, la creación de la conciencia nacional es un producto del nacionalismo que es la base de nuestra organización social y política a partir del siglo XIX, ¿no? Entonces, efectivamente, las naciones es un invento relativamente moderno. No existían. Vamos a tomar perspectiva, ¿no? Yo creo que aquí la clave de todo es la perspectiva. Hace 1000 años no existía México y dentro de 1000 posiblemente tampoco existirá o no existirá en la configuración como lo conocemos actualmente, ¿no? Cuando hablaba antes de que las naciones no son eternas, sino que son fluidas y cambiantes, y usted ahora mismo también planteaba esta idea de la construcción de una ciudadanía europea más cosmopolita, ¿no? Por así decirlo, que fundiese las distintas identidades nacionales. Bueno, pues yo creo que el camino va en ese sentido. Lo que pasa es que efectivamente, como ha dicho la doctora Ana Lilia, esto es lento, es un proceso lento que encuentra muchísimas resistencias. Estamos viendo en Europa un regreso a actitudes nacionalistas, cerriles, a etapas que creíamos ya superadas, pero yo creo que esas resistencias antes o después se van a vencer. O sea, es que la tendencia natural es ir hacia la comprensión de que el ser humano es el mismo independientemente de la nación en la que tenga la suerte o la desgracia de nacer. Aquí el problema es que depende de dónde nazcamos o no, tenemos unos derechos u otros, o unas condiciones de vida u otras. Y por lo tanto, ligar eso a la construcción nacional, o sea, a la idea de nación, que la ciudadanía estatal y la identidad nacional estén identificadas, yo creo que es la clave del problema. En fin, no sé si he contestado o he sido muy difuso. Muchas gracias. No, por supuesto, y además coincido enormemente con el doctor Latorre, cuando uno ve la construcción de identidades y cuando uno ve la construcción de la identidad en España con una amalgama frágil, ¿no? Cuando están resurgiendo en diferentes zonas,
estas ideas de separación, ¿no? Y en ese sentido, y esto es paradójico para México, en el caso de México, la amalgama es un poquito más fuerte, pero lo curioso es que la construye Porfirio Díaz y hay una gran aversión en contra de él, pero él logra construir la identidad mexicana a finales del siglo XIX y creo que eso no se le reconoce, pero tampoco sé si sea tan útil, ¿no? Pero muchas gracias a los dos por la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, entonces voy a tomar yo el turno para preguntarle al doctor Daniel González sobre el tema que nos presentó. A mí me gustaría, doctor Daniel, si es posible, que nos comentara qué otras expresiones en el desarrollo de este documento, la investigación que realizaron, qué otro tipo de expresiones de la identidad, además de los tatuajes, evidenciaron como una forma de discriminación a los migrantes y cuál fue la propuesta que hacen para evitar este tipo de discriminación. Bueno, perdón, tuve que cambiarme de computadora a la otra, me falló, por eso me alejo un poquito para que me puedan apreciar. Bien, ¿podría mencionarme nuevamente la parte inicial de su pregunta? No la escuché muy bien. Sí, cómo no, doctor. Le preguntaba yo que en el desarrollo de su investigación, ¿qué otras expresiones de identidad encontraron ustedes, además la de los tatuajes, encontraron ustedes o evidenciaron como una forma de discriminación a los migrantes? Bueno, también encontramos ahorita muy común, pues la tendencia incluso cultural hacia la música, aunque no me lo crean. Bueno, yo que me dedico también al negocio musical, esa tendencia también ahorita está como que permeando mucho. Si lo vemos mucho en nuestro país, ahorita hay una constante muy fuerte hacia los latinos en cuestión por la música llamada reggaetón, pero también dentro de nuestro país muy del Pacífico, por la estructura que tiene, tal vez en lo personal dijéramos, bueno, a mí no me gusta, ¿sí? Musicalmente sí, a lo mejor en su contenido no, y es lo que, en eso también encontramos nosotros algunos aspectos de discriminación que ya te van llevando a otros contextos. Lo primero, y lo puedo decir abiertamente, a una persona que le gusta el reggaetón incluso la están denigrando y la están manejando como una persona que ni siquiera estudia. Y a una persona que se dedica o que le escucha la música de banda, incluso la están tratando como narcotraficante. Están considerando que es una persona que se dedica a la delincuencia organizada por el estereotipo que tiene de tipo de mensaje que mandan o de lo que hablan, ¿no? Los típicos corridos, también encontramos esa situación. Y si vemos una persona, por ejemplo, que le gusta la banda y se tatúa una AK-47, inmediatamente, no, pertenece a un cártel, pertenece a algún grupo delictivo, alguna célula o algo por el estilo. Entonces también tiene mucho que ver ese aspecto, no solamente, como le decíamos, ¿no? En el tatuaje, bueno, incluso regresando a la cuestión musical, las personas que les gusta el dark, que les gusta ese tipo de música, o sea, ya vestirse de negro ya para muchos es discriminatorio. No, este cuate está mal porque se viste de negro en un día a las 3 de la tarde y él anda de negro, trae una playera con un mensaje que consideran grotesco. No, él ya se dedica incluso a una doctrina religiosa o sectaria totalmente diferente. Todo eso también te va afectando, ¿no? Todo eso de una u otra forma te va generando una discriminación y, como les decía yo en algún momento, también a nivel internacional también sucede. O sea, si tú te consideras darketo, como dicen por ahí, y te vas a Noruega, no vas a tener ningún problema, obviamente, y hasta tal vez te van a aceptar. Pero si tú vas a otro territorio, vamos a Sudamérica, por ejemplo, Puerto Rico, vístete de esa manera, no, tú eres ahora sí que el prietito en el arroz, como lo dicen. Así, ¿por qué? Porque no tenemos nosotros ese sentido de apreciación o ese sentido de aceptación tampoco entre las personas. No todos podemos pensar diferente, actuar diferente, pero siempre dentro de ese margen del respeto que debemos tener unos contra otros. Ni
como les dije en algún momento a algunas personas, ni ustedes piensan como yo, ni yo pienso como ustedes, y sin embargo ustedes tal vez no están mal, pero tampoco tengo por qué estarlo yo si no te estoy causando ningún daño y si tú tampoco me estás afectando a mí con lo que tú realizas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Sus órdenes. Bueno, creo que definitivamente los ponentes de esta mesa de construcción de identidades pues nos dieron cuenta y evidenciaron las diversas expresiones que hay en los migrantes en esa construcción de su propia identidad, ¿no? Yo creo que con las diferentes participaciones queda claro que pues es una necesidad básica, ¿no? Me refiero a la identidad. Y que el Estado, la sociedad e incluso me atrevería a decir que la familia, pues son entes que o la edifican o la pueden minimizar, ¿no? Pues con esto damos por concluida la mesa y le voy a pedir al doctor Carlos que nos dé el mensaje para la siguiente sesión que se celebrará el lunes 28. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por su presencia. Ha sido enriquecedor escucharlos y espero que podamos contar con su presencia también el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana, donde también abordaremos 2 meses de trabajo que creo que podrán ser igual de interesantes. En relación a las constancias, las mandaremos vía correo en próximos días. Y si alguien la requiere física, nos pueden escribir y con todo gusto también se las mandamos. De mi parte, solamente agradecer y nos vemos el lunes. Gracias a todos, un abrazo.